¿Todos ven? No, sí, sí, está parado. Sí, sí, ya, entonces, todos atentos, ya nadie apunte nada, porque les voy a pasar igual esto, así que lo importante es que estén acá conmigo en la charla, ¿ya? Entonces, vamos a tocar datos mínimos o justos y necesarios para que ustedes más o menos tengan nociones de neuroradiología, ¿ya? Entonces, uno de los primeros ítems importantes es el trauma craneoencefálico en realidad, ¿no? El test cerebral. Entonces acá, el concepto que ya les había dicho la clase de la práctica anterior, ¿no? Que la tomografía es método de elección cuando hay trauma, ¿sí? ¿Por qué? Porque te permite valorar bien la superficie o la estructura ósea, ¿no? Asimismo, también permite detectar el componente hemorrágico propio del traumatismo que podría haber, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de hemorragias que se pueden formar. La resonancia básicamente en el contexto del trauma va orientada por la detección de esto de aquí, ¿no? La lesión axonal difusa, ¿sí? Que no se ve por tomografía, pero sí por resonancia. ¿Estamos? Entonces, de lejos, tomografía es la que más se utiliza, la más indicada y la que mejor información nos da en ese contexto de traumatismo, TEC, ¿sí? El enfoque práctico es el siguiente. Entonces, cuando ustedes van a analizar las imágenes en sus prácticas o en la parte de su examen, tienen que tener estos tres pasos, ¿no? Primero, valorar las estructuras intracraneales, que vendría a ser, por ejemplo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, sistema ventricular, ¿cierto? Lo siguiente hay que valorar las estructuras óseas, la bóveda craneal en sí, ¿no? Si hay trazos de fractura o no. Y lo otro es partes blandas y vasculares, o sea, aumento de partes blandas y hematomas a este nivel, o lesión vascular que se podría ver en un estudio contrastado, ¿sí? Es más o menos en ese algoritmo, ¿ya? Entonces, lo primero, dentro de la estructura intracraneal, yo les había dejado a ustedes esto, ¿cierto? Que busquen cómo diferenciar. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se diferencia? Cuando hablábamos de componente intraaxial en el cerebro, hacíamos referencia a esto, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronco, encefálico. Cuando hablábamos de extraaxial, hacíamos referencia a ventrículo, todo lo que no es parénquima en sí, ¿no? Parénquima cerebral o sustancia cerebral en sí, pues no, es sustancia nerviosa, ¿ya? Entonces será pues ventrículos, meninges, los espacios, ¿no? Epidural, subdural y subaracnoideo. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar uno del otro? ¿Dónde está ubicada la lesión? ¿Quién ha leído? ¿Quién ha buscado? ¿Nadie? ¿De los 6 ninguno? Ya, no le voy a pasar las diapositivas. Alteraciones de la simetría y la densidad también tienen que evaluar, ¿ya? Entonces vamos a ver ejemplos. En alteración de la simetría es lo más sencillo, ¿no? Veo la imagen, veo si la línea media, que correspondería a la cisura interhemisférica y a la voz del cerebro que está ahí, está hacia un lado o hacia el otro. Está a la derecha, está a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, en esta tomografía, en corte axial, ventana cerebral, ustedes pueden ver, ¿no? Si yo sigo la línea media, acá está desplazada hacia la derecha. Obviamente, si hay desplazamiento, es por un efecto, va a ejercer un efecto de masa. Entonces, ese efecto de masa, ¿dónde lo vamos a ver nosotros? Es básicamente cómo va a borrar o va a comprimir los ventrículos, ¿no? Porque son estructuras relativamente móviles con líquido en su interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea media se ha movido, el ventrículo lateral de este lado no se ve, ¿cierto? Está casi colapsado, al menos en este corte. Y el contralateral está parcialmente comprimido, ¿cierto? Si a este paciente, por ejemplo, lo vieran en un corte en coronal, se ve, ¿no? Que el ventrículo lateral izquierdo está muy comprometido, ¿no? Está muy aplastado, muy apretado, y el contralateral un poquito, ¿cierto? Pero acá es donde se nota que hay desplazamiento de la línea media, ¿no? Hay asimetría, ¿no? Ahora, esa asimetría también puede ser, por ejemplo, en relación a la profundidad que tienen los surcos o cisuras, ¿ya? Uno es desplazamiento de la línea media, que es lo más fácil. Lo otro es, voy a ver estos surcos que son huequitos, ¿cierto? Profundidades, si están o igual. Si yo solo veo el cerebro acá,
este lado no está igual que este lado, ¿cierto? La profundidad de cada uno de ellos es mayor aquí que acá, ¿cierto? Hay asimetría, hay un borramiento de los surcos en el hemisferio derecho, ¿cierto? ¿Consecuencia de qué? Porque no es gratuito, ¿no? Que apareció de lo de acá, ¿no? No pasa nada. ¿Sí? Es porque hay un hematoma a este nivel, ¿cierto? Un hematoma subdural. Entonces lo primero es buscar signos de asimetría y eso lo pueden poner en sus preguntas, ¿no? Hay desplazamiento de la línea media, ya sea a la derecha, a la izquierda, hay compresión de los ventrículos, qué porción del ventrículo, ¿no? El ventrículo lateral, el tercer ventrículo, etc., ¿no? Dependiendo de dónde está la lesión. Hay borramiento de los surcos y fisuras a nivel del lóbulo frontal, lóbulo parietal. Esos son hallazgos, son características que ustedes pueden describir ahí. ¿Sí? Lo otro es la alteración de la densidad. Entonces hay que acostumbrar. En esa imagen, Acá. el lado derecho está afectado. El izquierdo podemos decir que está normal. Sí. Ya. Lo otro es, hay que acostumbrarnos a ver que el parénquima cerebral tiene, esta vez hemos visto ya la práctica anterior, ¿cierto? Lo normal, cómo se ve, ¿cierto? Tiene un tono de gris respectivo, tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, ¿cierto? Entonces cualquier cambio a esa va a ser una alteración en la densidad. Entonces una alteración en la densidad puede ser de dos tipos. Un aumento, que sería una hiperdensidad, o una disminución, que sería una hipodensidad. En este caso hay ejemplos de aumento, ¿cierto? Cuando yo veo una alteración de la densidad de tipo hiperdenso. Por ejemplo, a este nivel, ¿no? La flecha está señalando. A nivel del lóbulo temporal, región insular, del lado izquierdo, hay una región hiperdensa, ¿cierto? En este caso correspondería a un sangrado intraparenquimatoso, ¿no? Agudo, ¿cierto? ¿Por qué agudo? Porque es hiperdenso. La sangre, o el sangrado agudo es hiperdenso, blanco. A medida que avanza el tiempo, va bajando la densidad, ¿sí? Igual acá, ¿no? O sea, la sangre se puede depositar en el parénquima, por eso es intraparenquimal, que correspondería también a ser intraaxial, ¿cierto? O podría depositarse también en el sistema ventricular, ¿no? Ya pasaría a llamarse intraventricular, que ya pasaría a ser extraaxial, ¿sí? Entonces, las hemorragias sí pueden ser intra o extraaxiales, ¿no? Ya van dándose cuenta. Lo otro es disminución, la hipodensidad. Por ejemplo acá, a nivel extraaxial, porque está por fuera del cerebro, ¿cierto? En el espacio subdural, ahí está colección, ¿cierto? Que no es blanca, es gris, ¿cierto? Es un hematoma subdural crónico, en este caso derecho. A este nivel también se ven, pero ya es a nivel parenquimal, ¿cierto? Ven estas zonas grises, acá y acá, ¿sí? Son zonas de, como es un antecedente traumático, el cerebro no es que esté quieto, ¿cierto? Se mueve, ¿cierto? Entonces, al moverse hay lesiones contusas, ¿cierto? Por el efecto cinético, ¿no? Al tener. Entonces son lesiones contusas, focos contusos en ese parénquima, ¿no? Y lo otro hipodenso que podría ser es esto, ¿no? Que es marcadamente negro, marcadamente hipodenso, que vendría a ser la presencia de aire. Se rompió acá, entró aire, ¿no? Rompió por la fosa de la región de los senos paranasales, entra aire también, ¿no? Eso se llama neumoencefalo. Entonces podrían ser tres cosas, ¿no? Lo hipodenso, sangrado antiguo, edema o aire, ¿cierto? Llamado neumoencefalo. ¿Sí? Y ahora, vamos al hematoma intraparenquimal, que vendría a ser intraaxial, ¿no? Porque está dentro del parénquima en sí, del cerebro en sí. Entonces tienen dos formas de presentación. Acá lo importante es que se den cuenta, es el mismo paciente, dice tomografía inicial, apenas ocurrió el evento, y tomografía un día después, ¿no? Del evento. ¿Qué cambio significativo hay? Hay alteración en la densidad, ¿cierto? De tipo hiperdenso, ¿cierto? Aparecieron imágenes hiperdensas. ¿Solo eso? ¿Y a eso cómo se llama? Borramiento de... A ver, yo acá veo surcos y fisuras, pero acá menos todavía, ¿cierto? O sea, esos son asimetrías, ¿no? Hay borramiento de las
surco, sí, fisura. Sí, sí. De surco, sí, fisura. Entonces, este paciente tiene dos cosas, ¿cierto? Tiene características de asimetría, sí, asimetría y características de aumento o cambios en la densidad, ¿sí? Obviamente, acá se ha edematizado el cerebro, pues, ¿no? Y por eso ha habido ese borramiento, esa asimetría. Y dense cuenta también, chicos, que todo sangrado siempre va con edema perilesional, ¿no? Porque miren, este foco hiperdenso tiene un halo de baja densidad, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a esto le vamos a decir hematoma intraparenquimal. Hematoma intraparenquimal. Los hematomas epidurales, las características importantes son estas. ¿Cuáles? Lo importante es que hay que acordarnos que los hematomas epidurales de lejos son 90% de causa arterial. El sangrado es arterial. Entonces, como el sangrado es arterial, se va a formar rápido porque el volumen de sangre que mueve en las arterias es mayor, ¿cierto? Se va a formar rápido. Va a tener expresión clínica relativamente rápido. Va a generar déficit motor rápido. Pero para generar lesión arterial, usualmente el traumatismo tiene también que generar lesión de estructura ósea, fractura, ¿cierto? Porque lo más frecuente es que se lesione la arteria de este lado, ¿no? ¿Cómo se llama? La arteria meningia media, ¿no? Arteria meningia media, que está en esta zona, ¿cierto? Y que hace genera ese sangrado. Ahora, como es un sangrado agudo, va a ser hiperdenso. Va a haber un cambio en la densidad de tipo alto, ¿no? Hiperdensidad. Como es en el espacio epidural, va a ser de tipo extraaxial. Esto es importante, que como el sangrado se va a formar en ese espacio epidural, y es separando, digamos, del periósteo, la cara interna del hueso y la zona epidural, ese espacio es un espacio bien rígido, ¿no? Va a estar muy limitado, se va a formar así. Si yo tengo, por ejemplo, una zona muy cerrada, al llenar de líquido se va a formar así, ¿sí o no? Porque no se va a poder extender ni por acá ni por abajo. O sea, va a tener una forma biconvexa y que no va a atravesar los surcos o las suturas en realidad del cráneo, porque ahí está bien pegado el periósteo, bien difícil que se pare eso, ¿sí? Entonces un hematoma epidural clásico, común y corriente, tiene eso, un antecedente traumático, usualmente lesión arterial, usualmente fractura de cráneo, usualmente es biconvexo, hiperdenso, extraaxial y de rápida aparición. Todas esas características. Todo esto lo pueden poner en su examen, porque es todo lo que se ve en la imagen. Por ejemplo acá, a ver, alteración de la densidad, sí, es hiperdenso, es biconvexo, ¿cierto? Una curva acá y otra curva acá. No atraviesa la sutura, ¿cierto? Se quedó ahí, loculado. ¿Qué más? Es extraaxial, perfecto, es extraaxial. ¿Qué más? Bueno, ya en el contexto me podrían decir, pero en la imagen, en estas son ventanas parenquimales del cerebro, ¿cierto? No veo si hay trazo de fractura o no a ese nivel, ¿sí? Al menos me quedo con 4 características de las que hemos dicho, ¿sí? ¿Estamos? Sencillo, ¿no? Recontra sencillo. Ahora, obviamente, como es una masa extraaxial, está haciendo efecto de masa, ¿cierto? Y tiene otras características. O sea, ¿hay desplazamiento o no de la línea media? Sí. ¿Hay borramiento o no de surcos y fisuras? Sí, también tiene. ¿Ven? O sea, todos son características que puede tener. Igual acá, ¿no? Miren, acá los surcos se ven algo y acá nada. Hay este colapso, miren, de este hasta anterior, acá está chiquito y acá no. ¿Ven? Efecto de masa, ¿sí? Rápida aparición clínica, rápido manifestación, ¿no? Del déficit motor. ¿Pregunta ahí? Ninguna, ¿no? Ya. Los hematomas subdurales van a aparecer ¿dónde? En el espacio subdural, que evidentemente tienen venas, entonces va a ser un sangrado de tipo venoso. Y el flujo en las venas es alto o bajo, comparado con la arteria. Bajo, ¿no? Entonces es progresivo, más larvado la manifestación clínica. Frecuentemente, ¿quiénes sufren este tipo de eventos? Pacientes de tercera edad. ¿Ya? Pacientes de tercera edad tienen el TEC, el traumatismo craneoencefálico, hay ruptura venosa y el sangrado progresivamente se va instaurando, el hematoma. Pero como ya son pacientes con una atrofia relativamente significativa del cerebro por la edad,
hay espacio, ¿no? Donde se puede llenar de sangre. Entonces pasan los días a veces o las horas y el paciente no tiene nada. Entonces se cayó en la mañana, es lo clásico, ¿no? Que viene a la emergencia. Mi abuelito se cayó en la mañana, pero en la noche ya estaba ya con déficit motor. O al día siguiente, ¿no? O al segundo día ya mi abuelito no despierta, no reacciona. No sé qué ha pasado. Se le hace una tomografía y tiene eso. Ese es el motivo por el que es de indicación en paciente mayor a 60 años, en la emergencia, ante cualquier traumatismo, no necesariamente de alto impacto, se le haga una tomografía. ¿Ya? Y se le cite y se le haga una observación por unas horas para ver cómo va. Ante el menor cambio de déficit neurológico, se sigue observando y ver si hay otra vez se repite la tomografía. ¿Ya? Entonces, características. Como ya es en el espacio subdural, va a tener forma de media luna, porque ya no tiene una zona donde lo va a cerrar, ¿cierto? Se va a llenar así y así. ¿Sí? ¿Entiende? El espacio subdural. Ya va a cruzar las suturas óseas, obvio, por eso ya no se enquista, digamos, entre comillas. Puede ser bilateral, sí, porque si golpea un lado, se golpea el otro también, ¿no? En rebote. Es extraaxial, y esto también es algo importante, ¿no? Como es un proceso, un sangrado que puede ser más larvado, más progresivo, yo puedo encontrarlo en una fase aguda o en una fase crónica, ¿cierto? Entonces no necesariamente voy a encontrarlo hiperdenso, también podría verlo hipodenso, ¿sí? A diferencia del epidural, ¿sí? Y ahí están las imágenes. A ver, para empezar, ¿es alteración en la densidad? Sí. En este caso es hiperdenso, ¿cierto? En este caso más es ya hipodenso y en este caso es más hipodenso todavía, ¿cierto? ¿Ven cómo cambia? A este diré que es un hematoma agudo, ¿no? Subdural agudo, y a este un hematoma subdural crónico, y a este subagudo, pues lógico, ¿sí? Segundo, tiene la forma de de media luna, ¿no? Media luna. Tercero, atraviesa las suturas, porque acá está la sutura coronal, ¿cierto? La atravesó. Tercero, es extraaxial. ¿Cómo sé que es extraaxial? Fácil, porque hace efecto de masa, ¿no? Miren, borra los surcos de cisuras, genera desplazamiento de la línea media, puede ser mucho, puede ser poquito o puede ser bastante, ¿cierto? ¿Qué más? Colapso del sistema ventricular. Ahora, eso que estamos diciendo, desplazamiento de la línea media, borramiento de surcos y cisuras, colapso de los ventrículos, no es específico de este tipo de hematomas. Si se dan cuenta, están en varios tipos de lesión. Valen como hallazgos de imagen para describir, ¿cierto? Ya está. Ahora, miren, como es un cerebro relativamente viejo, miren, está atrófico, ¿no? Miren, los surcos están prominentes, bien prominentes. Se seca, ¿no? Como una pasita el cerebro. ¿Hasta ahí pregunta? No. Es relativamente fácil diferenciar un epidural de un subdural. Ahora, también puede haber una hemorragia subaracnoidea de tipo traumática, porque debido al evento puede haber ruptura de vasos piales o vasos aracnoideos, ¿ya? En la tomografía, ¿cómo saber? Como es una ruptura aguda, hiperaguda, va a haber alteraciones hiperdensas, ¿cierto? ¿A qué nivel? A nivel del espacio subaracnoideo. ¿Dónde está ese nivel? Ese es el de que está bien pegadito al parénquima. Entonces vamos a ver ustedes con lesiones hiperdensas que van a, entre comillas, delinear el parénquima cerebral. Se va a meter así por todos los surcos y cisuras. Va a rellenar todas las cisternas alrededor del tronco encefálico, ¿sí? Lo importante de esto, ¿por qué? Porque muchos de estos pacientes se complican. Pueden desarrollar hidrocefalia o vasoespasmo. Si la hemorragia subaracnoidea se ha quedado a nivel extraaxial, a nivel subaracnoideo periférico, puede generar vasoespasmo. Pero si es a nivel intraventricular, esa sangre se coagula y tapa los conductos y genera hidrocefalia de tipo obstructiva, ¿ya? Ejemplos, miren, ¿ven? Como ese contenido hiperdenso, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Ven? Este contenido hiperdenso delinea el cerebro, ¿no? A diferencia de los anteriores. Acá, por ejemplo, hay líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Es negrito y lo delinea.
pero acá no. ¿Ven? ¿Lo ven o no ven? Se nota, ¿no? Clarísimo. Y acá es la zona del evento traumático, ¿cierto? Igual acá, ¿no? Miren, la cisura de Silvio, de los dos lados, está llena de sangre, ¿no? De un contenido hiperdenso. Las cisternas alrededor del tronco encefálico también están llenas de sangre. ¿Ven? Y el cuarto ventrículo también se ha llenado de sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué características tiene? También es extraaxial, hiperdenso, pero que delinea o delimita todo el perímetro del cerebro, cerebelo, tronco encefálico, con posible compromiso intraventricular. No es necesario, puede tener también. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sencillo. Ahí sería una hemorragia subaracnoidea y también intraventricular. Claro. En este, sí. Y acá, ¿no? La hemorragia intraventricular. Por ejemplo, acá, supongamos que era el mismo paciente anterior, que se le hace seguimiento y hace hidrocefalia. ¿Hace hidrocefalia? Hay entre comillas. Lo que yo veo es dilatación del sistema ventricular, ¿cierto? Está dilatado. Podría decir ventrículo megal, ¿no? O dilatación nada más del sistema ventricular. Por imágenes, para hablar de hidrocefalia, les dije que busquen el índice de Evans, ¿cierto? ¿Lo han buscado? A ver, son 6. ¿Quién ha buscado índice de Evans? También les dije. ¿Ah? Sí, yo. Ah, ya, vamos a ver. Sálvalo. Se emplea para diagnosticar hidrocefalia y se calcula midiendo. Primero se tiene que elegir una imagen en corte transversal. Axial, ¿ya? Transversal o axial. Que presente la máxima, el máximo diámetro del cráneo. El diámetro biparietal, ¿ya? Y se mide la distancia máxima entre las astas frontales del ventrículo, de los ventrículos laterales. Ya, perfecto. Y se divide sobre la distancia máxima entre las tablas internas. El diámetro biparietal. Ya. ¿Y cuándo es patológico? Cuando este índice es mayor a 0.3, sugiere hidrocefalia. Perfecto, muy bien. El índice de Evans mide eso, ya es una proporción, ¿no? Si recuerdan sus clases de aritmética en la academia, eso es una proporción. Entonces la proporción es mayor al 30%, ¿no? Cuando la dilatación ventricular a nivel de las astas frontales es mayor al 30% de todo, que vendría a ser Evans, ¿no? Es sugestivo de hidrocefalia, ¿sí? De hidrocefalia, por imagen. Ahora acá hay ventrículo megalia, si mido y tiene 0.45 índice de Evans positivo, ¿no? Recién puedo decir que hay signos de hidrocefalia. Aparte de eso hay hemorragia intraventricular, ¿no? ¿Dónde está el sangrado? ¿Qué parte del ventrículo? Exactamente. Entonces sería bueno también cuando señalan, ponen, ¿no? Asta posterior o occipital con contenido hiperdenso, ¿no? Sugerente de sangrado. Doctor, una consulta. Dime. Ahí se supone que el contenido de la ventrícula es líquido, ¿no? Claro, es Ya, líquido. y la sangre también de alguna forma es líquido. No, porque yo les he dicho, la sangre siempre es hiperdensa, siempre, por más que sea líquido, es hiperdensa. ¿Por qué? Porque tiene hierro, tiene hemoglobina. Y el hierro es un elemento ferromagnético, ¿cierto? Y los metales en tomografía se ven blancos o negros. Blancos, pues, se ven hiperdensos. Por eso la sangre aguda, que está oxigenada, se ve así. A medida que se va formando el coágulo de fibrina, ya se empieza a cambiar, ¿no? El componente, y ya se empieza a oxidar. Por eso la densidad va bajando. Claro, es un coágulo, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, es blanco, ¿no? Es hiperagudo. Incluso ha formado un nivel. Si fuera un coágulo, no haría un nivel. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Lo otro, hay que valorar la estructura ósea. Entonces, para evaluar huesos, vamos a utilizar la ventana ósea. ¿Sí? Hasta acá hemos visto ventana parenquimal cerebral. Y acá ventana ósea. Y ahí es fácil buscar. Por ejemplo, acá está a nivel frontal, ¿cierto? Hay fractura con hundimiento. Aquí a nivel del... ¿Cómo se llaman estas que tenían aire?
apófisis más mastoideas. Derecha está roto, ¿no? Y la apófisis mastoidea es parte del hueso temporal. Por eso acá dice fractura temporal, ¿no? A ese nivel. ¿Ven? Partes blandas, valoro, ¿no? Acá hay el hematoma en partes blandas. En este caso, por ejemplo, ya es una herida posquirúrgica, ¿no? Ha sido suturado y tiene lo demás. O por ejemplo, ¿no? Hay traumatismo cráneo-facial, ¿cierto? Y hay compromiso, por ejemplo, de la órbita, fractura a nivel del techo de la órbita, etc., ¿no? Todo eso se valora en el paciente con traumatismo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Todo eso es lo mínimo que tienen que saber. Así. No es difícil, ¿no? Recontra sencillo. ¿O les parecía complicado? ¿No? ¿No? Ustedes son chicos inteligentes en ese sentido. Ahora, en stroke o eventos isquémicos sí hay un montón de información. ¿Ya? Un montón de información. Pero vamos a simplificarlo en lo más básico, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la isquemia en el cerebro? Se manifiesta disminuyendo la densidad. O sea, todo tejido cerebral con isquemia o infartado se va a ver hipodenso. ¿Ya? ¿Por ahí todos de acuerdo? Perfecto. Ahora, la clase anterior hemos visto que el cerebro tiene un sistema de irrigación, ¿cierto? A través del polígono de Willis. Entonces, vale decir que hay territorios vasculares, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tapo la arteria cerebral anterior, ¿qué lóbulo del cerebro se va a afectar? Frontal. Si yo tapo la cerebral posterior, occipital y parietal, ¿cierto? Si tapo la cerebral media, temporal y parietal, ¿cierto? O sea, cada arteria tiene un territorio vascular. Despiértenos. ¿Ya? Entonces, cada arteria tiene un territorio vascular. Yo les digo que es complejo porque al menos nosotros sí nos aprendemos cada territorio vascular de cada arteria. Por ejemplo, nada más de ejemplo, la arteria cerebral media tiene 4 porciones: M1, M2, M3, M4, así le ponemos nombre. Por ejemplo, la porción M1 es la porción léntico-estriada, que irriga la región léntico-estriada. ¿Dónde está la región léntico-estriada? También hemos visto, ¿no? En la clase anterior. ¿Cuáles eran los núcleos lenticulares? Claro, el globo pálido y... Claro, entonces si yo veo, por ejemplo, que en el cerebro estoy viendo, y veo el globo pálido, la región lenticular negra, gris, infartada, ¿qué arteria será? La cerebral media de ese lado, lógico, no puede ser en otro lado. ¿Se entiende? Eso es más o menos lo que a grandes rasgos ustedes tienen que entender. Ahora, por ejemplo, acá este cerebro, ventana cerebral, ¿cierto? Parenquimal, se nota leguas acá, ¿no? Esta zona hipodensa, en cuña. ¿Qué territorio es? Lóbulo. ¿Qué lóbulo en general? ¿Frontal? No. Temporal. ¿Qué arteria deberá ser la comprometida? Cerebral media. ¿Qué es la? Derecho, ¿cierto? Derecho. Ahora, en este caso, por ejemplo, ven la flecha, lo voy a hacer más grande. Hay una flecha blanca que está señalando lo infartado, ¿cierto? Y hay una flecha negra que está señalando justo la arteria cerebral media. Entonces, acá viene lo que les voy a decir. En infarto o en stroke, el tiempo es cerebro. Así todo neurólogo les va a decir eso. El tiempo es cerebro, o si no les han dicho ya. ¿Por qué? Porque mientras más te demores en dar solución a esto, más tejido parenquimal se va a comprometer. Y por ende, más secuelas va a haber. Porque ustedes saben, si es que les han dicho, si no les doy adelanto, que dentro de todo este territorio comprometido en isquemia, hay una zona infartada, muerta, y hay una zona de penumbra, ¿cierto? Hay una zona de core o núcleo que ya está muerto, no hay marcha atrás, y hay una zona de llamada perfusión de lujo, ¿cierto? O de penumbra. O sea, zona donde todavía está así, que no sabe si se va a morir o no. Si yo actúo rápido, ¿cuál sería el manejo en estos pacientes? Obviamente es trombolizar, eliminar el coágulo ahí que está generando la isquemia. Demoro poco, esa zona de penumbra la voy a rescatar, ¿cierto? En su mayor porcentaje. ¿Estamos?
Si me demoro más, esa zona se va a infartar totalmente. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, yo necesito un método de imagen que me detecte rápido, cambios rápidos, precoces de infarto y de isquemia. La tomografía no tiene esa facilidad. ¿Ya? Sus cambios no son tan precoces. A partir de la cuarta, sexta hora, recién hay cambios evidentes. Ya no me sirve, porque ya hay isquemia y hay zona. El método que detecta cambios precoces es la resonancia magnética. ¿Ya? Pero, como ya saben ustedes, y ya se han dado cuenta, no es fácil de encontrar, no es descaro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se debería de utilizar es una variante de la tomografía, que es la tomografía con perfusión, que es valorar cómo se está irrigando el cerebro por imagen. Y con eso más o menos sacar cuánto puedo salvar o no. ¿Sí? ¿Qué tal? Porque en perfusión yo puedo definir si todo esto negro es infarto o si solo un pedacito es infarto y lo demás sí conviene. Rescatar, ¿no? ¿Qué tal si todo es infarto? Ya no conviene pues meterle la trombólisis, porque no es nada, ¿no? No es agua que le estás poniendo en la vena, porque puede tener complicaciones, ¿cierto? El trombolizar. Descontemos todo lo que les he contado ahorita. Lo que más van a ver son tomografías. Entonces en tomografía vamos a revisar los signos, ¿ya? De eventos isquémicos. Ahora, el stroke forma parte de los eventos cerebrovasculares, ¿cierto? Los eventos cerebrovasculares pueden ser de dos tipos, isquémicos o hemorrágicos, ¿sí? El stroke en sí es isquémico, ¿sí? Pero el evento cerebrovascular es isquémico o hemorrágico. Y esto será una hemorragia intraparenquimal o intraaxial, ¿cierto? Hasta. Entonces, ¿qué signos tomográficos tenemos de isquemia? El que ya es conocido y que siempre se enseña hasta en pregrado es esto: el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Normalmente las arterias cerebrales no se ven, ¿ya? O si se ven hipodensas. Si yo llegara a ver en el contexto específico un paciente con déficit motor, una arteria cerebral hiperdensa, quiere decir que a este nivel va a ocurrir o ha ocurrido el evento isquémico. ¿Por qué? Porque lo hiperdenso que estoy viendo ahí es el coágulo que se ha quedado ahí. Se ve mucho mejor en mi ejemplo anterior, ¿no? ¿Nota? Acá donde ya está todo isquémico está la arteria hiperdensa, ¿no? A diferencia del lado contralateral. El otro signo son signos muy sutiles de los cambios, ¿no? Pero que están relacionados a lo que le hemos dicho. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la arteria que más se infarta en el cerebro? ¿La anterior, la media o la posterior? La media. Por eso la mayoría de los signos son orientados a la arteria cerebral media. Uno es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. El otro signo, como ya les dije, que tiene ramas desde la zona de los núcleos lenticulares, el otro signo es esto, ¿no? Hipodensidad de los ganglios basales derechos o del lado comprometido en general, más parénquima temporoparietal del mismo lado. Obvio, ¿no? Si la arteria está comprometida, todo su territorio vascular se va a poner más hipodenso. Como es justo esa zona, se describe, ¿no? Que está el signo del ribete insular más borramiento de los surcos de la convección. Vamos a ver acá. Lado sano, lado patológico. ¿Por qué? Porque la arteria está hiperdensa, primer signo. Segundo, porque miren la densidad aquí con esta, no es igual, ¿cierto? Ha habido esa pérdida, ¿no? Acá yo sé que hay cortical y acá sustancia blanca. Acá ya no puedo hacer eso. Hay pérdida de la diferenciación cortical, subcortical, o de la sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué más? Acá los surcos y cisuras se ven y acá no hay. ¿Se dan cuenta? Hay borramiento más pérdida del patrón, ¿sí? Y disminución de la densidad. Igual acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué le llaman el ribete insular a eso? Pues, ¿no? Mira, este es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Si nos metemos por la cisura de Silvio, está negrito, ¿ven? Se nota. A eso le va. Entonces es fácilmente identificable cuando ya ha avanzado bastante tiempo, ¿ya? Entonces el infarto es buscar eso, zonas negras, grises en el cerebro, ¿sí? Y recordar que probablemente lo que estoy viendo, si es una tomografía simple,
no necesariamente todo es infarto, ¿no? Va a haber siempre una zona de isquemia. ¿Va a depender de qué? Del tiempo en el que estoy viendo, ¿ya? Si yo quisiera detectar muy bien, precozmente, es una resonancia magnética, ¿sí? Una resonancia magnética. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. Ya, entonces, lo final, ya, acá no vamos a demorar nada. En tumores, ¿quién hizo el tema de tumores? De Supra, infratentorial, supra. Se han dado cuenta que hay un montón de tumores, ¿cierto? Si eres chiquito, si eres grande, si eres varón, si eres mujer, si está acá arriba, si está acá abajo. O sea, hay un montón de tipos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hay que recordar como semiología de imagen para ustedes? Es saber diferenciar esto, si es intra o extra axial. Es lo primero. Si logran identificar eso, van a ayudarse un montón. Porque esa masa que estoy viendo en el cerebro es del cerebro en sí o de todo lo demás que no sea cerebro, o sea, todo lo que es extra axial. Viene de la meninge, viene del cráneo, viene del ventrículo. Tengo que definir eso primero, ¿ya? Para poder recién animar a decir qué tumor podría ser. Entonces, si la masa se localiza fuera del cerebro, va a ser extra axial. Entonces la masa obviamente no es exactamente un tumor cerebral. Ya no estaría dentro de esta clasificación. Lógico, pues, ¿no? Pero sí se deriva del revestimiento del cerebro de la estructura circular, obviamente de las estructuras extra axial. ¿Cuáles serán? Ventrículos, meninges, calota, ¿cierto? Calota. El 80% de estas lesiones extraaxiales, o sea que no son parenquimales, van a corresponder a meningiomas y schwannomas, ¿sí? Es un dato que deben saber. Si yo ya defino que es extraaxial, puedo animarme a decir con un 80% de probabilidad que puede ser un meningioma o puede ser un schwannoma. Fácil, ¿cierto? Por otro lado, si la lesión ya yo determino que es intraaxial, o sea, depende del parénquima, en su mayoría van a corresponder a metástasis, si es un adulto, ¿cierto? O si es primario del cerebro, va a ser un tumor glial, ¿cierto? De lejos, el más frecuente, el astrocitoma, ¿no? Hasta en un 75% de los casos. Entonces, resumamos. Si hablamos de tumor cerebral, ¿cuál es el más frecuente? Metástasis. Entonces, yo les pregunto, ¿tumor cerebral más frecuente? Sí. Metástasis. Tumor primario cerebral más frecuente, astrocitoma, ¿cierto? Los astrocitomas. Tumor extraaxial más frecuente, meningioma. De entre los dos, más frecuente todavía es el meningioma, ¿sí? Tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente, que es extraaxial también. Schwannoma. ¿Ya? Eso está en, ¿quién hizo fosa infratentorial? Está schwannoma, el neurinoma del acústico, ¿sí? El neurinoma del acústico. Fácil, ¿no? De acordarse. Fácil de acordarse. Entonces, esos son los signos de localización extraaxial. O sea, si yo identifico esto en esa masa que estoy evaluando, probablemente no es un tumor del cerebro, ¿cierto? Es del otro lado. Entonces, primero, que yo pueda identificar una hendidura de líquido cefalorraquídeo, espacios subaracnoideos aumentados, una corteza aplanada, ángulos obtusos entre las meninges y las adyacentes, vasos subaracnoideos, sustancia, ya. Les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuando hicieron tórax el signo? Sí les he dicho también, creo que les he preguntado. Si era parenquimal, pulmonar o extrapulmonar. El signo de la embarazada, ¿sí? El signo del pico. ¿No les he dicho a ustedes? No. No me mientan. No, yo sé que no me llevó conmigo, pero a los que han llevado conmigo sí les he dicho. Algo que para saber si una masa o un nódulo era intrapulmonar o extrapulmonar, tienes que ver en el ángulo de la masa. Ajá, Si claro, era- ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Supongamos que los signos. este borde que tienen acá de la imagen es el cerebro, ¿ya? Y todo lo negrito de afuera es el espacio extraaxial. ¿Estamos todos ahí de acuerdo? Ya está. Entonces supongamos que acá empieza a crecer una bolita,
esa bolita. Entonces yo les pregunto, ¿esta bolita es intra o extraaxial? ¿Por qué? Ah, ya, fácil, doctor, porque yo voy a agarrar por acá y voy a mirar el ángulo que forma la bolita, la masa, con el parénquima. Ven que este ángulo es agudo, ¿no? Ya, si el ángulo es agudo, es intraaxial. ¿Sí? ¿Estamos? O si forma un pico, ¿no? Parece un pico, también por eso le decía el signo del pico. Porque este mismo signo también se llama en abdomen signo del pico. ¿Ya? Ángulos agudos o signo del pico es intraaxial o intraparenquimal. Muy diferente a, por ejemplo, si yo tengo una masa que crece por acá, que hace esto, ¿no? ¿De dónde es? ¿Intra o extraaxial? ¿Por qué? Porque el ángulo es obtuso. Y a esto en tórax le decían el signo de la embarazada, pues, ¿no? Que parece la barriguita de una estanque. ¿Sí? Fácil, ¿no? Primer criterio es evaluar los ángulos. Segundo, obviamente, ya, de nuevo, cerebro, espacio, extraaxial. ¿El cerebro está suelto así? No. En este espacio, ¿qué hay? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, si este tumor no creen que entre el tumor y el cerebro, porque está por fuera, no se va a formar una lámina de líquido, ¿sí o no? Lógico, pues, ¿no? Es como si yo viniera con un dedo y empujara acá. Voy a empujar también el agüita que hay ahí, ¿sí o no? Entonces va a haber una interfase de líquido cefalorraquídeo entre la masa y el parénquima cerebral. Si yo veo esa línea, que es líquido cefalorraquídeo, es extraaxial. Acá no la voy a ver. ¿Sí? ¿Entendió? Ya, ahora, con esos dos criterios son más que suficientes. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Evidentemente esta es la masa, ¿cierto? ¿Es intra o extraaxial? Extra, ¿por qué? Primero, ¿es una tomografía o es una resonancia? Resonancia, ¿cierto? En coronal en T1 con contraste, ¿ya? Porque no brilla el líquido, pues, ¿no? Es un T1. Y tiene contraste porque está captando el contraste. ¿Estamos? Ya. ¿Quién se anima a decir, es intra o extraaxial? Extra, ¿por qué? Ah, ya, porque yo, doctor, yo veo que el ángulo acá es obtuso. Obtuso. ¿Qué más? Se nota una ligera línea oscura Y ahí, entre el parénquima y el tumor. esto. Puede ser el Claro, porque el líquido en T1 es gris. Se nota, ¿no? Miren, acá. Clarito está. Sí. Aparte, esto tiene otros signos, ¿no? Que son extras. Por ejemplo, que el hueso de este lado está más alterado, etcétera, etcétera. Pero con esos dos se dan cuenta que es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, si es extraaxial, ¿qué tumor podría ser? Meningioma o schwannoma. Ya. Voy por acá. ¿Es intra o extraaxial? Primero es una resonancia, ¿cierto? T1, T2. T2, ¿no? Porque miren, el líquido brilla y la sustancia blanca es gris y la sustancia blanca es blanca. Ya les he enseñado cómo ver, ¿eh? Entonces, pregunta, ¿es intra o extraaxial? No duden, a ver, ¿el ángulo cómo es? extra también. Extra, porque el ángulo es... Sí, y aparte se nota también la línea que es. Ah, no, pero acá no es esta línea blanca. Lógico, acá tiene que ser blanca la línea. ¿Por qué? Porque es T2. Pero esta línea gris, ¿qué es? No es así. No, en el T2 nunca hay contraste. Es solo mira, estás en esta zona, ¿no? Mira, ¿qué parte es esto? ¿El tronco? ¿Qué es? ¿Bulbo, protuberancia o mesencero? Protuberancia, bulbo, mesencero.
protuberancia, ¿sí? Cerebelo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, no va. Protuberancia. Mire, es negrito, ¿no? Es negrito. Solo es la parte negrita que está aplastada. Lógico, pues, ¿no? Si es un tejido negro, yo lo junto más, se ve algo más negrito, ¿no? Por eso tiende un poco a engañar. Por eso se ve un poquito más oscuro, porque está aplastado. No es porque sea líquido. Ujú. Es el ángulo ponto cerebeloso, ¿no? Si es extraaxial, ¿qué puede ser? Meningioma o schwannoma. Pero si es ángulo ponto cerebeloso, schwannoma. Y si no es ángulo ponto cerebeloso, ¿qué le decimos? Meningioma. Ahora, este tiene otra característica del meningioma, que es esta colita, ¿ven? La cola dural. Y aquí aparte, con el contraste, mira cómo ha captado, brilla un montón. Los meningiomas son así, captan bastante el contraste y tienen una cola dural. Y aparte son tumores extraaxiales, con todas las características que tiene un tumor extraaxial. Lo otro es que evalúen ustedes, hablando de contraste, cómo se comporta el tumor con el contraste. El tumor tiene varias formas de presentación, ¿ya? Miren, esta es una lesión, ¿cierto? Focal. Usualmente los tumores son lesiones focales, que tienen esto, despierten los perros, por favor, que tiene este borde. ¿Cómo se llama? Edema. Edema. Tipo de edema, vasogénico. Los tumores hacen edema vasogénico, ¿cierto? T2, veo el edema alrededor de la masa, ¿cierto? Edema vasogénico, ¿por qué? Porque tiene forma de dedos, de guantes. Digitiforme. ¿Cuántos tipos de edema hay? 3 tipos de edema, ¿cierto? Edema citotóxico, edema vasogénico y edema intersticial, ¿cierto? El edema citotóxico es el edema que tiene los eventos vasculares, ¿sí? El stroke tiene edema también, pero es edema citotóxico. Los tumores y algunas infecciones tienen edema vasogénico, que es digitiforme y no respeta la morfología, ¿sí? Y el edema intersticial es el edema que ocurre cuando hay hidrocefalia, llamada también edema ex vacuo, ¿sí? O transependicular. Pero miren, cuando yo plego contraste puede captar en anillo, ¿cierto? Captación periférica o captación total del contraste. En general, un tumor en el cerebro capta bastante el contraste, en líneas generales. Puede captar todo, puede captar heterogéneamente, puede captar periféricamente, no importa. Pero generalmente un tumor capta contraste en el cerebro, ¿sí? Y tiene edema de tipo vasogénico, ¿sí? Y esta es una tabla resumen, ya para que, bueno, como les iba a dar las diapos, les iba a decir que lo lean para su examen, ¿ya? Nada más. Entonces vamos a revisar, ¿ya? Las guías. ¿Tienen preguntas? No, ¿no? ¿Hasta qué guía te mandé? 69, ¿no? Y acá tengo que tener. Ah, no, te borré también. Creo que hasta las 6-8 te mando. Ya. Entonces 6-7. Ya. Esta sí la hemos visto, ¿cierto? La 6-7 que es totalmente anatomía, ¿no? Entonces 6-8 nos toca. Entonces en la 6-8 ya empiezan a tocar algunas patologías. Por ejemplo acá que he señalado, ¿no? Nos tienen una resonancia, ¿cierto? En un corte en sagital, ponderada en T1, T2, T3. T1, T2, T3. T1, T2, T3. 1. Flare. ¿T1 o T2? ¿Por qué flare? No veo los ¿T1 o T2? A ver, Jackson, ¿por qué es T1? Brilla. Vamos, estás tibio. Brilla el cuerpo calloso, les dije. En el cuerpo calloso, ¿dónde se ve blanco? En T1. ¿Por qué?
Porque es sustancia blanca. Cuando el corte es axial, es fácil ver blanca y gris, ¿cierto? Pero cuando es sagital no tan fácil, ¿no? La única sustancia blanca que se ve bien en sagital, ¿cuál es? El cuerpo calloso. Pues ese es el truco, nada más. Si el cuerpo calloso está blanco es T1. Y obviamente no brilla el líquido, ¿no? Y no es flare porque brilla el cuerpo calloso. Recuerden ustedes que el flare es un T2 donde el líquido no brilla. Pero todo lo demás es igualito al T2. ¿Sí? Ya está. En esta resonancia, por ejemplo, ¿qué se ve? En uno les he señalado que hay herniación de las amígdalas. ¿Ven? Esta porción de la amígdala está muy por debajo de la región occipital, ¿cierto? ¿Qué más? 2. Deformación del cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso no es así. Está deformado, miren, está aplanado y alargado, ¿cierto? Casi horizontalizado. Ustedes recuerdan que el cuerpo calloso es medio curvo, ¿cierto? Tiene sus porciones. 3. El cuarto ventrículo está casi inexistente, está totalmente aplanado, ¿sí? No se ve, por acá se debería ver así, ¿no? Un triangulito negro, el cuarto ventrículo. No se ve, casi no hay nada. Voy a sacar el número, ¿ven? No hay nada, ¿ven? Lo voy a poner mejor ahí. No se ve, ¿cierto? No hay nada. 4. Hay descenso del tentorio. El tentorio ya saben ustedes que es esa lámina, ¿no? Que separa la fosa posterior y del lóbulo occipital. Todo ha caído, ¿cierto? Muy bien. 5. Hay obliteración de la cisterna magna. La cisterna magna es esta, ¿no? Negrita que está posterior al vermis cerebeloso, ¿sí? Y que si yo lo veo en sagital, debería ser ahí, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿no? Se vería negrito a ese nivel. A ver. Este tiene, miren, ¿ves? La cisterna magna acá está grandota, pero se ve. Entonces, con todo lo expuesto, ¿qué podríamos concluir? Ah, ya, es el mismo paciente, ya tiene esto en el cerebro y en la columna tiene lo de acá, una solución de continuidad, ¿cierto? Obviamente, ¿qué componente de la columna se ha separado? ¿El cuerpo vertebral? No, el arco vertebral. No hay arco vertebral, ¿cierto? Y eso ha condicionado que salga, protruya lo de aquí. ¿Qué es T1 o T2? Fácil, T1 o T2. ¿Esto qué es? El canal, ¿cierto? Contiene la médula y líquido cefalorraquídeo. Está abrí, es un T2. Y yo veo que acá está saliendo, ¿cierto? Incluso las fibras nerviosas de la cauda también se han metido por ahí. ¿Cómo se llama eso? Mielo, meningocele, ¿cierto? Meningocele porque sale la meninges y mielo porque sale componente medular, ¿cierto? Tú dices espina bífida oculta posiblemente, ¿no? Sí, porque hay cubierta de piel, ¿no? No está expuesto hacia el aire. ¿Estamos? Ya está. Pero en conjunto, ¿qué tipo de paciente tiene estas alteraciones a nivel cerebral y que se asocia también a mielomeningocele? Son las tipo Arnold-Chiari 2. Son 4 tipos de Arnold-Chiari, ¿ya? Pero la más frecuente es esta, la del tipo 2, que se caracteriza por lo de acá, que he puesto en número 1. Por eso lo he puesto primero. Herniación de las amígdalas, ¿sí? Lo he puesto en el orden de importancia, por si acaso. O sea, cada alteración que tiene acá es típica de Arnold-Chiari 2 y lo he puesto en orden de importancia, ¿sí? ¿Estamos? Ya está. Muy bien, muy bien. Ahí no hay nada que discutir. Cuando es congénito hay que buscar nomás hallazgos y decir eso, ¿no? Es como buscar una plantillita. A ver, resonancia, ¿no? Sagital. T1, ¿cierto? T1. Entonces, hay un ventrículo dilatado, ¿cierto? Marcadamente dilatado, un cuarto ventrículo. 2. Hay un vermis hipoplásico, es una piltrafita, ¿no? Chiquito. Y obviamente hay hidrocefalia, ¿cierto? A diferencia de aquí, ¿no? Que acá no hay. ¿Sí? Acá el cuerpo calloso, miren cómo es normal. Diferencia del otro lado, ¿no? Ya está. Tiene el mismo paciente, corte en axial y tienen esto, ¿no?
hemisferio cerebeloso, porque es a nivel de la fosa posterior, esta gran dilatación, que es de la cisterna, el cuarto ventrículo y la cisterna magna, ¿no? Entonces, ausencia del vermis cerebeloso, no está, ¿cierto? Como no está, las estructuras que están alrededor, tanto adelante, que es el cuarto ventrículo, y atrás, la cisterna magna, se van a dilatar, porque no hay nada que se lo impide. Por eso están dilatadas. Y hay hipoplasia de los hemisferios cerebelosos, lógico, porque esto, como ocupa espacio, ya no tiene el cerebelo donde crecer. ¿Sí o no? Todo eso va para un complejo Dandy-Walker. ¿Sí? Dandy-Walker. Igual, lo he puesto en orden de importancia. ¿Ya? Lo importante aquí, ¿cuál es? La genesia o la ausencia del vermis cerebeloso, ¿sí? Que va a condicionar todo lo demás. Obviamente, clínicamente, los dos niños, el Arnold Chiari y el Dandy Walker, van a tener retardo mental. ¿Sí? Si nos vamos por acá, otro chiquillo con retardo en el crecimiento, convulsiones. Y acá, ¿qué no hay? Mira, es evidente. Es un T1, ¿cierto? No hay cuerpo calloso. Y si no hay cuerpo calloso, la práctica anterior les dije, ¿qué no hay? El septum pelúcido. Perfecto. ¿Hay o no hay septum? No hay septum pelúcido. ¿Se dan cuenta, no? No hay septum. Veo esas dos cosas nada más al toque. Agenesia del cuerpo calloso. Así simple. Por eso acá les he puesto ausencia del cuerpo calloso, ausencia del cuerpo calloso. Todo lo demás es secundario. Como no hay cuerpo calloso, las circunvoluciones van a llegar hasta abajo, pues, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Surcos en rayos de sol. Como no hay cuerpo calloso, la cisterna de ese lado se dilata. Dilatación de la cisterna cuadrigeminal. Anatomía, bueno, acá como les preguntaba, dice cerebelo, tronco encefálico, ya solo estoy señalando nada más. Y acá igual, acá lo importante es esto, ¿no? Ausencia de cuerpo calloso y ausencia del septum pelúcido, ¿sí? Puede haber dilatación, ¿no? Compensatoria del sistema ventricular. Sobre todo se dilata más la porción occipital, ¿ya? Las astas posteriores y las anteriores son chiquitas, ¿sí? Todo eso va para agenesia del cuerpo calloso. Pero arriba, o sea, no ven cuerpo calloso, no hay un septum pelúcido, al ojo nada más. Agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? Todo lo demás es ya secundario. A ver aquí. 2 días después de un TEC. Ya está. ¿Hay diferenciación? No hay diferenciación, ¿cierto? Es un cerebro totalmente borrado. ¿Por qué? Yo les dije, la densidad aumentado o disminuido. Ya. Si se baja es por... Tienen dos opciones, edema, isquemia o aire. 3 en total, ¿no? ¿Será aire? No es aire. ¿Será isquemia? ¿Será edema? Isquemia hemos dicho que sigue siempre un territorio vascular. Para que sea todo el cerebro tendría pues que matarlo, ¿no? Literalmente cortarle la cabeza para que no llegue sangre. ¿Sí o no? Es edema cerebral, pero difuso. ¿Dónde se edematiza así? Cuando el paciente muere, ¿no? Es un TEC severo, grave, con coma profundo. Entonces hay pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca por edema cerebral difuso, borramiento de surcos, cisternas. Todo lo demás es consecuencia nada del edema cerebral. Obviamente ya es un criterio de imagen de muerte cerebral, ¿ya? Ahí ya no hay nada que salvar, pues obviamente, ya está out. ¿Sí? Es una plantita. Igual acá, ¿no? Si fuera tomografía es muy similar, ¿no? La densidad ha disminuido, ya no hay diferenciación, hay colapso de los ventrículos porque está edematizado el cerebro, ¿cierto? Muerte cerebral. No mueran. Las cabeceas, creo. Era un TAC más. Sí, era una tomografía, la última. A ver, acá. Ya, a ver, les voy a preguntar acá. Esto sí es lo que es. Porque Dandy Walker van a ver uno en 10 años. Pero esto van a ver todos los días. A ver, Abigail, ¿qué es? Te ayudo, es el matón, mira. Ese es el hematoma que es subdural, Subdural, ¿por qué subdural? porque tiene la forma de semiluna. Ya. También es
está hiperdenso. Bueno, puede ser hiperdenso. Ahí está. Entonces sería subdural. ¿Agudo? Subdural, agudo. Ahí está. Está aprendiendo. Hay borramiento de fisuras, Ya. desplazamiento de masa también, media. También está rodeado por edema. Perfecto. ¿Ya? ¿Todos vieron lo mismo? Es fácil ahora, ¿no? Identificar. Y acá, También es eso no es igual, pues, ¿no? Es en semiluna, no sigue las suturas, es hiperdenso, sería agudo entonces, efecto de masa, borramiento de surcocisuras, desplazamiento de la línea media, ¿cierto? Fácil. Bueno, la estructura gris de la parte izquierda es ventrículo. ¿Esto? Sí, sino que la imagen es fea. Debería, casi se nota, ¿no? Que el ventrículo, por ejemplo, está colapsado, ¿no? Todo el ventrículo lateral de ese lado. ¿Sí? Bueno, ¿todos de acuerdo? Fácil, ¿no? Recontra fácil. Entonces, oye, en su examen yo espero que pongan así, pues, ¿no? Agudo, subagudo, pero no. Si quiere un puntito más, le va a poner la autoridad. A ver. Al más atento, pues, ahí. Vamos. Espérese. Te ayudo, es hemorragia. Ya. Dime si es intra o extraaxial. Es, no sé. A ver, ¿qué hemorragias intraaxiales hay? Solo una. La intraparenquimal. Todas las demás son extraaxiales. ¿Cuáles? Epidural, subdural, subaracnoidea, intraventricular. ¿Dónde estás? Ya. ¿Qué más? Parenquimal, cierto. Aguda, antigua. ¿Qué color lo ves? Hiperdenso, agudo, cierto. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay algo ahí importante. Solo hay hemorragia intraparenquimal. Es combinado. Más hemorragia extraaxial de tipo intraventricular. Ahí está. Fácil, fácil. ¿Eh? ¿Hay efecto de masa o no? Sí, porque es un coágulo que está dentro del cerebro. Sí, sí hay, miren, ha colapsado. Este ventrículo está con sangre, pero a pesar de eso está aplastado, ¿no? ¿Sí o no? Y la línea media, a pesar de eso, no se ha desplazado tanto. ¿Sí? Entonces, contenido, edema, efecto de masa, todo lo demás. Hemorragia intraparenquimal. ¿Sí? ¿Ven que es fácil? No sé por qué jalan su examen. Ya está, vamos. Resonancia, ¿cierto? T1, T2, flare. ¿Por qué? Porque sea todo igual a la anatomía. Perfecto, porque la sustancia blanca es blanca, la gris es gris y el líquido no brilla. Perfecto. Entonces, a ver, dices un paciente con cefalea hace 3 años, mareo, sordera izquierda y biparesia. Tiene déficit motor. Si tiene biparesia derecha, ¿dónde está la lesión? Lado izquierdo, ¿cierto? ¿No? Por la decusación. Me pide 2 signos patológicos y 3 indirectos ya. Bueno, es la misma, ¿no? En coronal y en axial, ¿cierto? Y tiene contraste, ¿no? Es un T1 con contraste. ¿Cómo me doy cuenta que tiene contraste? Porque pinta los vasitos, es un T1, y ven cómo los vasitos están pintados. Ya está. Es la misma, es lo mismo. Esto es lo mismo que lo de acá. Entonces vamos a describir. Es una masa intra o extraaxial. Ya no es tan sencillo. A ver. Ya, pero mira en otro corte. Ángulos. ¿Ah? Agudos. Pues no, miren, este ángulo es agudito. Este también. Acá no se notaba tanto, pero acá sí, ¿no? Miren, ahí sí se nota. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El pico. Signo del pico, perfecto. Entonces yo puedo decir masa intraaxial. ¿Y si es masa intraaxial? Intraparenquimal. De lejos,
Si yo les digo, es un tumor, tiene cefalea, toda la pinta que es algo expansivo, ¿cierto? 3 años con dolor, déficit motor. Ya es tumoral. Metástasis o primario cerebral. El primer primario cerebral a pensar va a ser un astrocitoma. Entonces, capta contraste, tiene edema vasogénico, hace efecto de masa, es intraxial, intraparenquimal, igual en el coronal, ¿no? El edema, la captación de contraste, etc. Si yo digo que es 3 años, cefalea, sordera, etc., ¿puedo plantear un tumor intraparenquimal o no? Sí, tranquilamente. Si les pidiera en el examen un diagnóstico específico, ¿qué podrías poner? Una plaza primaria, ¿no? Ya, ahí es el tema donde quiero ahora empezar. Usualmente, escuchen bien lo que estoy diciendo, usualmente las metástasis no son únicas. O sea, generalmente, escuchen bien lo que digo, generalmente las metástasis cerebrales son múltiples, ¿sí? Y se ubican en la unión córtico-subcortical. ¿Ya? Ahora, estoy diciendo usualmente, generalmente, no estoy diciendo siempre son, únicamente son, ¿ya? Entonces esto, por lo que les acabo de decir, con mayor probabilidad va a ser un tumor primario. ¿Por qué? Porque es único, nada más, ¿sí? Si hubieran 2, 3, ahí sí, ¿no? Metástasis, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Doctor, y si quisieras informar la densidad del contenido Heterogéneo. Ahí no hay problemas. O todo es blanco o todo es negro, y si hay mezcla es heterogéneo. ¿Sí? Pero en este caso, como ha captado contraste, dirías captación heterogénea del contraste, ¿no? ¿Qué número es? ¿Qué es? Esto ya es la parte de endocrino, ¿no? Ahí acabamos ya, la parte de neuro. Esto ya es sí, esto ya es endocrino. A ver, entonces vamos a ver una miradita para el martes, ¿ya? ¿Va a venir el martes o no? Sí. Ya está, me falta terminar eso. Ya, entonces voy a dejarles tareita, ya, pero busquen pues chicos, ustedes, la verdad que más... Pero había dejado sobre el cabo. ¿Por qué? Es que no buscado Otra cosa. ¿A quién? Había dejado sobre el cabo. Cabo ni hematoma, tipos de hematoma. ¿Y han buscado eso? Sí, doctor, cuando decía tipos de cabo, o mejor dicho, ¿Cabo? nos dejó para buscar sobre el cabo. Habló del cabo. Me siento feliz. Ah, ya, sí, ya, ¿cuál es?